Baruch atah Yahweh Eloheinu, Baruch atah Yahshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos otorgas tus mandamientos y tu preciosa Torah y nos guías a través del camino de sabiduría, del camino de Yahshua HaMashiach, de la salvación, a través de tu Hijo primogénito, Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo. Hoy nos convoca la Parashá Tetzaveh. Es una parashá que habla justamente de nuestro sumo sacerdote, de nuestro sumo pontífice, y por supuesto a través de la sombra o el arquetipo del tipo que es Aarón y sus hijos, los primeros sacerdotes levitas, y cómo ese sacerdocio es otorgado, es dado, es consagrado a través de la expiación y a través del sacrificio de ese cordero en el templo. Esto es Éxodo o Shemot, nombres 27:20 al 30:10. Comenzamos nuestra parashá con el versículo 28:36, porque es lo que quiero recalcar de esta sección de la Torah. La sección los invito a que la lean, a que profundicen en ella, a que entiendan la historia pshat, la historia literal, la historia básica, y sobre ella construiremos estos escalones que son pistas que nos llevan a conocimientos más profundos y finalmente a los secretos. Harás además una plancha de oro fino y grabarás en ella grabadura de sello, santidad a Yahweh. Eso es lo que pone en la plancha de oro fino en la cabeza del sumo sacerdote Aarón. Y la pondrás con un cordón de jacinto y estará sobre la mitra. Para el frente anterior de la mitra estará por allí, o sea, estará allí, frente en la frente de Aarón, ¿vale? Y esto nos lleva a la concordancia o al entendimiento a través de Zacarías 14:20. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieran a celebrar las fiestas de las cabañas. Esto es en el tiempo por venir, en el tiempo de la segunda venida de Yahshua. Nos habla de cómo las naciones irán a adorar a Jerusalén, y en aquel tiempo estará sobre las campanillas de los caballos santidad a Yahweh, las mismas palabras exactas que estaban inscritas como un sello sobre la mitra de Aarón, y las ollas en la casa de Yahweh serán como los tazones delante del altar, y será toda olla en Jerusalén y en Judá santidad a Yahweh. Está hablando del alimento, está hablando de lo que recibimos, es esa palabra que es santidad a Yahweh, de los ejércitos. Elohim Sebaot, el Elohim de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá más cananeo alguno en casa de Yahweh de los ejércitos en aquel tiempo. Porque nos habla del tiempo por venir y nos habla del pasado en ese presente continuo. Esa santidad de Yahweh será representada, será redimida la casa de Israel. Y ese sumo sacerdote, que ya es, porque en tiempos de Zacarías todavía no era, pero en este tiempo ya es, porque es nuestro Adón, es nuestro Cristo, es Yahshua Mashiach, es Jesús, que ha logrado la santificación en sí mismo. ¿Y por qué digo esto? En Éxodo 27:38 avanzamos en la parashá y dice 28:38, y dice: estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón el pecado de las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas.
y sobre su frente estará continuamente para que hayan gracia delante de Yahweh. Y esto podemos entenderlo y profundizarlo en Isaías 53:11 y 56:7. Con todo esto Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Él llevará las iniquidades de ellos, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta sección de Isaías 53, el capítulo completo, los invito a que lo lean porque habla proféticamente de nuestro Yahshua HaMashiach, de nuestro Jesús el Cristo. Y en el capítulo 56 leemos 56:7. Yo los llevaré al monte de mi santidad, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración, será llamada de todos los pueblos, dice Yahweh Elohim, el Señor, el que junta a los echados de Israel. Juntaré sobre él sus congregados, todas las bestias del campo, todas las bestias del monte, venid a devorar. Esto habla justamente de todos aquellos que serán reunidos en el pensamiento de Cristo, en el pensamiento de Yahshua Mashiach, que nuestra era, que somos nosotros, somos la profecía viva, hecha carne, el cumplimiento de toda esta profecía en nosotros. Y nuestro trabajo grandioso y terrible de seguir amando a pesar del dolor, de seguir amando a pesar de la inconsciencia, de seguir sufriendo y llorando por aquellos que se pierden y no entienden y no escuchan y no aman y no sufren por las almas que se pierden. Amar incluso a nuestros enemigos, a los que nos odian, nos persiguen, nos calumnian, nos vejan. Ellos no entienden, no saben, no comprenden. Debemos ser nosotros los que seamos luz, faro en estas grandes tinieblas que cada vez, amigos, hermanos, cada vez se oscurecerán más y serán más terribles, porque es necesario que así sea. Y vamos a la Escritura, en Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el que dije: tras de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo, porque está desde antes de la fundación de este mundo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén, así sea. Él es nuestro Señor, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, el que nos trae salvación, el camino, la verdad y la vida, la puerta de las ovejas. Él es el único, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Y esta es la representación que muestra el Creador a través de su escritura en el Antiguo Testamento, de las cosas que han de venir y de lo que está en cumplimiento y de lo que ya se cumplió en Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo. Tenemos esa gran salvación, ese gran perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras blasfemias, por todas nuestras injurias, nuestra soberbia, que no dejaremos de ser porque este cuerpo nos lleva a ese pecado, a esa transgresión constante. Pero Él, todo misericordia, todo amor, por gracia, sin ni siquiera nosotros merecerlo mínimamente, recibimos. De Él recibimos. Vamos ahora a la escritura en Hebreos 9:28. ¿Qué nos dice aquí Hebreos? Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salvación. Porque esta es la bendición que tenemos tan grande, que Aarón era una persona, era un ser humano. Él tenía que sacrificar primero un cordero por sus propios pecados y después expiar por el pueblo otro cordero para sacrificio, porque era limitado. Necesitaba de ese sacrificio para poder limpiar a su pueblo y limpiarse a sí mismo y a su familia. En cambio, tenemos un sacrificio tan perfecto y tan grande que debemos entender y valorar y respetar por encima de todas las cosas, que es el de Cristo, Yahshua Mashiach. Él se sacrificó una sola vez y para siempre, y su expiación, su perdón, perdura por la eternidad, por todas las cosas pasadas, presentes y futuras que fueron hechas por la humanidad y que serán hechas por ellas. Solo debes creer, solo debes confiar y amar ese gran sacrificio, entenderlo, aceptarlo, confiar en Él y vivir a través de su entendimiento, a través de ese gran legado que nos ha dejado, y no volver a caer en tu vida anterior, dejarte transformar por el Espíritu Santo y, por supuesto, no volver a pecar. Pero así, si tu cuerpo te lleva al pecado, si tu cuerpo te lleva a la transgresión, así, si por ignorancia o por indiferencia o por un momento de debilidad caes, Él es fiel y justo si te arrepientes verdaderamente de corazón para aceptar tu perdón y volver a su misericordia. Pero ese tiempo es limitado. El tiempo de su misericordia llega hasta los 6.000 años, en el cual la humanidad se le permite gobernarse a sí misma. Ese tiempo se está terminando y es el de la gracia. Y ese es el perdón tan grande que recibimos sin merecimiento alguno y por el cual somos salvos para siempre. Da igual lo que haga el hombre por distorsionar, por pervertir, por desfigurar, por transgredir su ley. Esa salvación te pertenece en el momento que te es dada. Eres sellado con su sello, santidad a Yahweh. Eres apartado, eso es santidad, apartado, separado del mundo. Ya no perteneces, porque eres nacido en espíritu. Eres un nuevo ser. Y esas son las buenas nuevas, eso es lo grandioso.
Continuamos con 1 de Pedro 2:24. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el verdadero guardián de nuestras almas, que es Yahshua Mashiach, Jesús el Cristo, porque Él es el que ha hecho ese sacrificio tan grande por todos nosotros, para que le sigamos, para que caminemos en su palabra, entendamos a su Padre a través del Hijo. Él no hizo ningún pecado y no mintió, no fue hallado engaño en su boca. Y a pesar de que le maldecían, no retornaba esa maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que Él remitía toda la causa al que juzga justamente, que es Yahweh. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Ese sufrimiento tan grande fue el padecimiento de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros errores, de todos nuestros alejamientos del Creador, de todas nuestras obras de muerte. Él padeció por nosotros para poder salvarnos. ¡Qué amor tan grande! Éxodo 28:41 dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, con estas vestiduras, ¿no? Y a sus hijos con él. Los ungirás, los consagrarás, santificarás. Ungir, consagrar, santificar. Para que sean mis sacerdotes. Y esto nos lleva a Hebreos 7:28. Y leo en capítulo 5 de Hebreos. Empiezo antes del 7:28 y dice: nadie toma para sí honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote. Esto lo dice en Salmos 2:7, tú eres mi hijo. Y dice, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec, en Salmo 110:4. Dice: el cual en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas con gran clamor, lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído por su reverencial miedo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque padeció, aprendió la obediencia. Consumado, vino a ser causa de eterna salud, de eterna salvación a todos los que le obedecen. Nombrado de Dios pontífice según la orden de Melquisedec. Y aquí vamos al capítulo 7, en donde habla también de nuestro glorioso sacerdote Melquisedec, y dice: aún más manifiesto es, si es semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de la vida indisoluble, o sea, de la vida espiritual, pues se da testimonio de él. Y esto nos lleva a Hebreos 9 del 10 al 14 también, el que quiera leerlo. Y dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Esto está en Salmo 114, Hebreos 5, 6 y 6, 20. Dice: el mandamiento procedente, cierto se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la instrucción de mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. ¿Para qué nos sirve la ley? Para entender
¿En qué nos equivocamos? ¿En qué nos alejamos de Dios? ¿Cuál es el camino a seguir? La ley nos marca el camino, pero nosotros debemos seguir ese camino por fe. Porque por fe recibimos la gracia del Espíritu Santo, no por nuestras propias obras del cumplimiento de la ley. Dice, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento por el que lo dijo, dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente según la orden de Melquisedec, le dice a Cristo. Esto en Salmo 114. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer estos sacerdotes porque se morían. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente. Él nos salva eternamente. Él nos salva eternamente. A los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecados, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Es el cumplimiento de todos los pactos, de toda su palabra, personificado en Éxodo 29, 21, y reza, y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de ellos, y él será santificado sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos. Hablamos de Hebreos 9:22, pero voy a leer un poco más de Hebreos porque no tiene desperdicio. Habla de la sangre, habla de que ese carnero, ese sacrificio debe morir, debe perder su sangre y a través de su sangre tenemos expiación. Pues a quien nos remite a ese sacrificio perfecto que es Cristo. Dice, más en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando esto a entender que el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos, porque cuando a la conciencia al que servía con ellos, porque consintiendo solo en viandas y en bebidas, en diversos lavamientos, en ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas cuando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por él, más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos humanas, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Es necesaria la misa? No. ¿Es necesario rituales? No. El perdón es eterno, es para siempre. La expiación es eterna de todos los pecados presentes, pasados y futuros de toda la humanidad.
completa de cada uno de aquellos que aceptan y entienden como verdadero este sacrificio. De los que lo ven, de los que lo buscan, lo entienden, lo leen, lo conocen, lo aman. Y Él nos da ese regalo perfecto, eterno. Una salvación inmerecida, completamente inmerecida, para que nadie se gloríe. Y es perfecto, eterno. No necesitamos más sacrificios de animales. Él hizo y cumplió toda la profecía. ¿Para qué eran esos sacrificios? Para recordarnos el sacrificio que iba a venir. Para que entendiéramos y viéramos con nuestra mente limitada las cosas que estaban por venir. Para que recordáramos en los tiempos, en los siglos venideros, y se dijera a los hijos y a los nietos y a los tataranietos y a las generaciones futuras que somos ahora, nos llegaran estas palabras y entendiéramos que ya no necesitamos sacrificios de animales, que el sacrificio fue perfecto, hecho para siempre, eterno, en el Hijo del Creador, en el Hijo de Dios, Yahshua Mashiach, que es Hijo, es hermano nuestro en humanidad, pero es Hijo del Padre en divinidad. Es hermano nuestro en esta tierra, pero es Hijo de los cielos en la divinidad y está sentado junto a la diestra del Creador, porque Él y el Creador son uno desde el principio. Es, el que era, el que ha de venir, por eso era antes del tiempo y será después y existirá eternamente junto al Padre. ¿Qué más nos habla este capítulo? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis a ¿quién? Al Dios vivo. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que habían bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Por qué? Porque es necesario que para que se cumpla un testamento haya muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Si no, no es válido en tanto que el testador vive. ¿De dónde vino? Que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. El primer templo no fue consagrado sin sangre. Nosotros somos el tercer templo, perdón. Nosotros somos el tercer templo. Nuestro cuerpo. En el versículo 20 dice, esta es la sangre, dice Moisés, del testamento que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Porque el pecado solo se redime con sangre. Y por eso Él debía morir por nosotros, por nuestros pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Ese es el sacrificio de Cristo. Es el que quita el pecado de este mundo, de esta humanidad. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para que presentase ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Asimismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena de animales, de becerros, no. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora fue una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, igual que nosotros debemos morir una vez y después viene nuestro juicio eterno, nuestro juicio del alma, pues así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez será sin pecado y será visto de los que le esperan para salvación. Amén, así sea. Cristo, ven pronto. En Éxodo 29:32 nos dice: Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo del testimonio, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación, para henchir sus manos, para ser santificados, mas el extranjero no comerá porque es cosa santa. Esto nos lleva a Mateo 12:4. Y dice nuestro Señor Yahshua: ¿no habéis leído qué hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Yahweh y comió los panes de la proposición que no le eran lícito comer ni a los que estaban con él, sino a solos los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley, que los sábados en el templo del sacerdote se profana el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieran que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Éxodo 29:36 dice: y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para la expiación, y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Esto es expiación, es el perdón, es como se perdona, es como se expían los pecados. Esto nos lleva a Hebreos 10:11. Todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y atestiguamos lo mismo del Espíritu Santo, que después que dijo: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Yahweh, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Jeremías 31 del 33 al 34. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por pecado. Hebreos 8:12. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, de Jesús Cristo, por el camino que Él nos consagró nuevo, vivo, por el velo, esto es, por su carne. Ese es el velo del santuario. Hebreos 9 del 8 al 3. 8 y 3. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, certeza de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia. Esto lo vemos en 1 de Timoteo 3:15, Hebreos 2:17, Ezequiel 36:25.
Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que nos prometió, considerándonos los unos a los otros para provocarnos el amor y las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, exhortándonos tanto más cuando veáis en aquel día que se acerca el día de su segunda venida, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, empero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, dice Pablo, Saulo de Tarso, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa que es la vida eterna. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Esto está en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Pero nosotros no somos tales que no nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Shalom, hermanos.